una cordial bienvenida al conversatorio ¿Qué significó el triunfo de Salvador Allende para el mundo? Miradas desde la cultura, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y auspiciado por la revista Anales de la Universidad de Chile, que está siendo transmitido a través del Facebook Live de la Universidad de Chile y a través de la señal FM y online de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Colabora en esta instancia la Fundación Víctor Jara. La conversación de hoy inaugura un ciclo dedicado a conmemorar y debatir en torno al triunfo histórico de Salvador Allende y el ascenso del gobierno de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970. Les invitamos a acompañarnos en nuestras próximas actividades. La segunda será Los sueños y conflictos del Chile de la Unidad Popular y se realizará el 9 de septiembre a las 12 horas. La tercera y final llevará por nombre A 50 años del triunfo de Salvador Allende. ¿Cuál es el legado para el Chile actual? Y tendrá lugar el 22 de septiembre a las 12 horas. Les estaremos informando más sobre estas actividades en los próximos días a través de nuestros canales oficiales. Estos conversatorios serán registrados y su transcripción editada será incluida en un número especial de la revista Anales de la Universidad de Chile, que conmemorará los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Agradecemos la presencia del rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi Béjar, y de los connotados invitados e invitada que nos acompañan, Costa Gabras, Carmen Castillo y Miguel Litín. Bienvenidos y muchas gracias. La vicerrectora Farideh Serán los presentará al iniciar la conversación. Pero antes de comenzar con este debate, quisiera darle la palabra al rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vivaldi, quien encabezará esta actividad. Muchas gracias, Jennifer. Un saludo muy afectuoso a Farideh y a nuestros invitados que agradezco enormemente que está aquí Costa Gabras, Carmen y Miguel Litín. Yo diría que ellos representan protagonistas, testimonios de una ocasión que muchos tuvimos, de una generación privilegiada, de haber vivido un momento muy único en la historia de la humanidad y haberlo hecho nosotros desde Chile. Y eso ha generado en estos tres cineastas algo que es extraordinariamente valioso, que es un compromiso con la condición de haber sido testigo de un momento único y la necesidad de conocer, interpretar, compartir esa experiencia que quizás pocas generaciones han tenido con esta intensidad. Y yo quería, en primer lugar, quizás señalar algo muy único de ese 4 de septiembre de 1970, hoy que estamos a 50 años, con respecto a lo que ha sido la política en estas últimas décadas. Y es esa cosa fantástica de que podíamos elegir los chilenos, así lo creíamos, entre tres conceptos de sociedad, de organización social totalmente distintos, y los tres eran absolutamente factibles y absolutamente posibles a los ojos de cada uno, los modelos que ofrecía Salvador Allende, Radomiro Tomic y Jorge Alessandri. Y eso lo considero fantástico porque por mucho tiempo uno ve la política como algo que es infinitamente más condicionante que algo en lo cual uno puede operar. En otras palabras, aparecen estos conceptos como lo testimonial, o sea, que quiere decir, mire, yo estoy diciendo esto a pesar de que sé que lo que estoy diciendo no tiene ninguna incidencia en la realidad. O por más que me guste o no me guste, no me queda otra que asumir ciertas condiciones. Muy lejos de ser voluntarista, debo declararlo, muy lejos de ser voluntarista y entendiendo que la política se basa en una realidad, hay sin embargo un mínimo de voluntad en el ser humano o de un ideal de aquello a lo cual se aspira como sociedad. La pandemia, si de algo nos ha servido, es para reinsertarnos como seres sociales, para recomprendernos como seres sociales. Y es por eso que este episodio de un país que después de largos años, porque hay que entender que las tres candidaturas respondían a una vertiente histórica que venía de muchos años, de organización obrera, del pensamiento social cristiano, del pensamiento más tradicional en Chile, esas tres candidaturas que se encuentran ese 4 de septiembre que hace que los chilenos tengan una elección que hacer, creo que marca para quienes los vivimos muy profundamente, con una emoción indeleble. Yo
podría escuchar 1000 veces el discurso de Salvador Allende y me da final y me da emocionar hasta las lágrimas, podría recordar lo que para mí fue ese día 4 de septiembre y de nuevo siento una emoción muy intensa. Y por lo tanto, le agradezco como tantos otros a estos 3 cineastas que han sido capaces de tomar esa experiencia y compartirla con una ciudadanía, una población, una humanidad muy numerosa. Así que con mucha emoción, en nombre de la Universidad de Chile, agradezco a nuestros 3 visitantes y estamos todos muy ansiosos de escucharlos. Gracias. Muchas gracias, rector. Le dejo ahora la palabra a Farideh Serán, quien conducirá esta conversación. La profesora Serán es Premio Nacional de Periodismo, profesora titular y vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, con una dilatada trayectoria como periodista cultural, directora y fundadora de medios de comunicación como la revista Rocinante. Ha publicado, entre otros, los libros Tejado de Vidrio, Crónicas del Malestar, Carmen Wu, La vida por el arte, Chile actual, crisis y debate desde las izquierdas, Mayo feminista, la rebelión contra el patriarcado y la guerrilla literaria, Huidobro, de Roca, Neruda, por el que obtuvo el galardón del Consejo del Libro y la Cultura. Farideh, la palabra es tuya. Gracias, querida Jennifer, gracias, querido rector, por esas palabras. Vamos a presentar primero a nuestros queridos amigos invitados en este día en que estamos conmemorando no solo los 50 años del triunfo de Salvador Allende, sino también la figura de un hombre sin duda clave en la historia de nuestro país, ¿no? Como es la figura del presidente Salvador Allende. Y esto lo hacemos en medio de una pandemia y no podemos dejar de señalar ese hecho, porque lo hacemos en medio del dolor de centenares de miles de familias, ¿no? Que en el caso chileno han perdido ya, ha costado ya más de 15.000 víctimas. Entonces, un poco también señalando ese hecho terrible, ese contexto terrible, voy a presentar a nuestros queridos invitados. Nos acompaña el premiado cineasta greco-francés Costa Gabras, uno de los autores que cultiva un cine de tema crítico y sociopolítico. Missing trataba de la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Augusto Pinochet. En estado de sitio denunció la convivencia de la CIA con la dictadura cívico-militar en Uruguay y en la confesión abordó las torturas del estalinismo. Denunció las buenas relaciones que hubo entre la Santa Sede y Hitler en Amén, las angustias de los emigrantes en Edén al oeste y la voracidad de los banqueros en el capital. En definitiva, su trabajo es una crónica política que nos sigue interpelando hasta el día de hoy. La Semana del Cine de Valladolid del 2013 y el Festival Lumière de Lyon el 2015 dedicaron a este director amplias retrospectivas. Entre sus premios se cuentan el Gran Premio del Jurado y la Palma de Oro del Festival de Cannes, el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Zeta, la histórica, paradigmática, espectacular película sobre la dictadura de los generales griegos, y el Oscar al mejor guión adaptado por Missing. Recibimos también a nuestra querida documentalista, cineasta, Carmen Castillo, autora de casi una veintena de trabajos audiovisuales, entre ellos Calle Santa Fe, el año 94, seleccionada a la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, La flaca Alejandra, el 2007, Aún estamos vivos, y La embajada, estrenada el año 2019. También ha escrito los libros Un día de octubre y Santiago, París, El vuelo de la memoria, y en el 2019 la Cineteca Nacional le dedicó la retrospectiva El cine de Carmen Castillo, en la que se hizo un repaso a su obra. Entre sus premios se cuentan el Gran Coral del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el Premio Altazor de las Artes Nacionales en la categoría Artes Audiovisuales, Dirección Documental, y el Premio Especial en el Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana. También queremos agradecer la presencia del cineasta, nuestro querido Miguel Litín, director y académico del Instituto de Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins, del cual es su director y fundador. Miguel Litín tiene más de 50 años de carrera filmográfica y entre sus obras se encuentran algunos de los clásicos del cine chileno, como El Chacal de Nahuel Toro, el año 69, Actas de Marusia, Dawson, Isla 10 y Allende en su laberinto. Entre sus muchos galardones se cuentan el Colón de Oro y el Colón de Plata al mejor director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Premio Espacio Libre del autor del Festival Internacional de Cine de Venecia y el India Catalina de Oro del Festival Internacional de Cine Cartagena. Bueno, la verdad es que amplio currículum, muchos premios de estos 13 creadores.
Quiero entonces hablarle un poco sobre la modalidad de este encuentro. Vamos a partir con una reflexión inicial de 5 minutos, en que me gustaría que también se incorporara la reflexión del rector. Yo les voy a ir dando la palabra, ¿no?, sobre lo que significó este hecho para ustedes. Porque septiembre representa muchas cosas en nuestro país, ¿no? Son eventos festivos como las fiestas patrias, pero también es el quiebre de la democracia del 11 de septiembre. Una fecha que marca no solo una tragedia de la que aún no somos capaces de recuperarnos, ¿no? Sino también el fin del primer gobierno socialista que accedió democráticamente al poder. Una gesta que fue observada de cerca, no solo en nuestro país, sino por toda la comunidad internacional. Entonces partamos con los recuerdos del 4 de septiembre de 1970. ¿Qué significó esa fecha para cada uno de ustedes? ¿A qué memoria les remite este acontecimiento? Costa, por favor, partamos contigo. Cuando hablamos del 4 de septiembre y hablamos que estamos hoy día conmemorando los 50 años del triunfo de Salvador Allende en Chile, ¿a qué te remite tu memoria? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Cómo sentiste ese momento? Mientras Costa encuentre el micrófono, Carmen, por favor, partamos con este día, lo que significa la memoria de este día, 4 de septiembre de 1970, cuando Salvador Allende es electo con el voto popular. ¿Qué significó? ¿Qué recuerdo? ¿Qué te dice tu memoria, esa memoria política y emotiva de esa época? Creo que recordar hoy, traer viva la memoria que se mueve con uno hace 50 años, de ese día, significa sentirnos menos solos, más fuertes, sentir que la esperanza en el pasado de la que habla Bloch es esencial para acompañarnos en dibujar el horizonte. Recordar que Salvador Allende fue un hombre político que tenía dos fuerzas en él: el corazón en Salvador Allende, el corazón, el músculo de los valores. Para él, la lealtad, la rectitud, la emoción, el afecto, la empatía con los pobres, lo llevó a crear desde muy joven una línea política, un programa, un instrumento político, la Unidad Popular, una alianza de partidos marxistas que logró ganar las elecciones democráticamente. Desde la franja del MIR, desde los revolucionarios, nos dimos cuenta de qué manera eso era fundamental de acompañar al pueblo. El pueblo quería a Salvador Allende, porque Salvador Allende educó al pueblo. Salvador Allende fue un hombre político que era un pedagogo, lo contrario de un demagógico. Salvador Allende educó, acompañó, decía tú, abrazaba. Y cuando gana ese día, fue un día de tensión extraordinaria. Yo estaba en una de las mesas cuando nos fuimos con Beatriz Allende a la FET. Creo que ese pueblo configuró en las calles el clamor de la esperanza, el clamor de ahí está nuestro presidente, ahí está el compañero. ¿Algo pasó? Sí, muy bien, ahora sí. Ah, no, lo apagaste. Ahora nuevamente lo apago. Disculpa, Carmen. Yo puedo terminar con esto y le damos la palabra a Costa. Creo que desde ese día, desde ese 4 de septiembre, el compañero presidente, ese era Salvador Allende, siempre quiso que lo llamáramos así. Ça. Moi, j'attendais, maintenant je les entends plus. Correcto. Okay.
ese día es clave, Carmen. Ya estás conectado. Bien, bienvenido nuevamente, Costa Gabras. Por fin estás conectado. No, ni muevas nada. Ahora no muevas nada. Carmen termina y luego vamos contigo. Carmen, ese día tú estabas con Beatriz, con la Tati Allende. Estaban en una mesa viendo el resultado No, de las elecciones. estábamos en la ventana, estábamos con la gente, entre la calle, el local, Ajá. el discurso del Salvador Allende. Era un momento en que no habían los de arriba, los de abajo. Allende caminaba, eran sus amigos, eran sus compañeros, era ese pueblo que se constituía en ese momento como victorioso. Esa victoria, por supuesto que habían querido robarla, Estados Unidos, la burguesía, la muerte de Schneider, pero Allende llegó a ese momento. Si, ça a marché. Je ne t'écoute pas. Ahí Là. está perfecto. Perdón, Ça a marché sí. très bien, on a parlé très bien tout à l'heure. Ça marche, non? Non? Oui, mais moi, je n'entends Ok. pas. Je ne les entends pas. Entonces, simplemente recordar para terminar que el 4 de septiembre es una victoria de un hombre y de un programa socialista. Le volume. Hein? Vous avez dû toucher au volume. Il y a le volume ici. C'est ça? Sí. On les entend? Carmen, vas a terminar, dame un segundo. ¿Está listo, Costa? Ah, sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, Me escuchan like usted. Escuchemos una frase final de Carmen, porque luego vamos a volver, Carmen, sobre ese recuerdo y Costa entra con el recuerdo. Carmen, termina. Sur le casque, il y a une... Vous avez touché et coupé le truc. Merci. Vas hacia la fecha, hacia el local de la fecha. Estás ahí. Desde ese caminando, alrededor de ese momento en la noche en que Salvador Allende se dirige al pueblo, se puede ya palpar, es tangible que estamos asistiendo a un momento histórico en que una alianza de partidos marxistas junto a algunos cristianos logran ganar democráticamente en el juego democrático chileno una elección a presidente. Eso fue una sorpresa, eso fue de los momentos inesperados de la historia. Ese momento marcaba en el recuerdo, en la memoria que hoy debemos tener de ese momento, que nada está escrito de antemano. No existe la fatalidad en historia. Todo indicaría antes de esa victoria que no era posible que ganara Salvador Allende. Salvador Allende ganó. Y nos vuelve a decir, la historia la escribimos nosotros, la historia la escriben los pueblos. Esa memoria es importante tenerla hoy. Perfecto. Gracias, Carmen. Costa, por fin de vuelta con el problema del sonido, ya está resuelto. Por favor, la pregunta para ti, ¿qué significó ese triunfo, ese día 4 de septiembre de hace 50 años, Salvador Allende? ¿Qué hacías tú en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos frente a ese hecho histórico que sin duda concitó el interés de todo el mundo? A mí personalmente y por mucha gente en Francia fue un golpe enorme, fue un terremoto, un placer considerable. ¿Cómo era posible en América Latina que un demócrata arriba al poder? Era una cosa imposible de pensar y un placer inmenso. Y cuando llegué en Chile, encontré a Allende, he entendido por qué. Porque fue un hombre de una amabilidad extraordinaria, de una simplicidad grandísima, explicaba exactamente lo que quería hacer con una precisión perfecta. La encontré 3 veces, y los 3 veces eran momentos imposibles de dimenticar y de olvidar. Y especialmente su amor por la democracia, su amor por el pueblo. Los derechos en Europa hablaban de castrismo, hablaban de comunismo, de sovietismo, todo que no había nada que ver. Había una libertad total, descubierto yo personalmente en Chile, y sus palabras eran un acuerdo total con lo que hacía. Y tenía
la felicidad de ir con él al sur a las elecciones de marzo, las elecciones municipales. Se dice municipales, ¿verdad? Sí, a Temuco fuiste. A Tomuco. He visto los indios, los mapuches, milayas de mapuches, gritando Allende, Allende, con un amor extraordinario. Fui abajo a una mina de carbón con Alberto Jerez. Ajá. Había todos los mineros y decían Allende, Allende, Allende. Era una experiencia única. En cuanto llegué en Francia, hablé de todo eso. La gente no pueden ver los periódicos, no sabían, porque la mayoría, claro que la gente de izquierda hablaban muy positivamente, pero sin conocer verdaderamente la realidad chilena. Fui a los Cayambas también, y que la gente hablaba de Allende, como hablo un poquito en español, hablaba con ellos, él va a cambiar la vida, él va a ser una persona única. Fue una persona única. Fue una persona única y me parece que es un ejemplo histórico por la izquierda por siempre. Por eso tengo diría una afección, pero es una admiración enorme para este hombre. Perfecto. Gracias, Costa. Después vamos a volver porque tú luego regresas a Chile, aquí filmas Estado de Sitio. Hay una relación que es bastante estrecha. Vamos a volver luego a eso. Miguel Litín, ¿qué significó para ti la memoria de Allende? ¿Qué significa este momento histórico de los 50 años de conmemoración del triunfo de Salvador Allende? ¿Qué te evoca tu memoria afectiva, tu memoria política, este momento? Bueno, los saludo a todos con mucho afecto y saludo a Carmen, a Costa, al rector, a ti. Fue verdaderamente una conmoción. Lo que dice Costa es verdad, un terremoto emocional muy fuerte. Es decir, el triunfo de Allende nos cambiaba completamente la vida. Significaba que Chile entraba a la historia moderna, entraba a la historia del mundo. Significaba también el cumplimiento de tanto y tanto anhelos desde el punto de vista de la educación, del trabajo, de la justicia, de la cultura. Es decir, en la cultura y en el mundo cultural que estaba con Allende fue una explosión espontánea. Todo el mundo pintaba, cantaba, filmaba. Era una alegría inconmensurable, nunca más vivida en la existencia. Recuerdo el día 4 de septiembre, fue un día de gran serenidad, de gran tranquilidad. La gente fue a votar con una disciplina que es muy habitual en el chileno, cumpliendo un rito como si fuera un rito religioso, sagrado, en silencio. Recorrimos las mesas de mujeres, las mesas de hombres. Nosotros estábamos en el canal 9 de televisión de la Universidad de Chile, rector, que fue muy importante en este hito histórico de Allende, porque estaba tomado por los trabajadores y por lo tanto, y los docentes, y todo, en plena reforma universitaria, y por lo tanto era el lugar donde Allende había hecho principalmente su campaña. Y si tomamos en cuenta que la diferencia de votos fueron 30.000 votos, la influencia del canal de televisión de la Universidad de Chile fue muy importante. Allí estaban todos concentrados y la señal, es decir, la mesa de cómputos, estaba puesta en el canal de cómputo de la campaña de Allende, la oficial. Y quiero decir algo importante, digo desde el punto de vista de los recuerdos. En un momento, llegada a las 6 de la tarde, cuando los votos ya daban la tendencia de que Allende podía ganar, de que Allende podía avanzar a ganar, no había nadie de la Unidad Popular en ninguna parte. Nadie llegaba a decir ganamos, nadie llegaba a decir algo siquiera. Y estábamos realmente desesperados. Pero sobre todo porque nuestra mesa de cómputo, la oficial, comenzó a dar de ganador a Alessandri por la misma cantidad de votos que ganaba Allende. 6:30, 7 de la tarde. Llega Bernardo Leighton, el diputado demócrata cristiano, amigo de Allende, amigo de la gente de izquierda, y que le llamamos el hermano Bernardo, dice,
¿qué pasa con ustedes? Dice, ¿por qué está ganando Alessandri si el que gana es Salvador? Nos quedamos todos mudos y no sabemos qué hacer. Pero en un momento dado nos pusimos de acuerdo y cuando el jefe de prensa, que era Olivares, Augusto Olivares, gran amigo de Allende además, uno de sus principales colaboradores, era el jefe de prensa del canal, entró y él seguía insistiendo que ganaba Alessandri. Nosotros pensamos en un momento que era una estrategia y entró a la sala de prensa, la cerramos con llave y los dejamos con llave y entramos a los estudios y yo que era el director de producción del canal elegido por los trabajadores, dijeron, a partir de este momento gana Allende. Y el hermano Bernardo Leito insistía desde atrás, sí, ganó Salvador. Y comenzamos a transmitir. Y en ese momento entra una persona al canal con una radio, con una pequeña radio a pila, en que se estaba transmitiendo el famoso discurso desde los balcones de la fecha. Todas las cámaras se fueron sobre la radio a pila y alguien comenzó a poner fotografías en los paneles, fotografías, y se empezó a improvisar un programa del triunfo, porque claro, no teníamos móvil. Y entiendo que mi amigo Sergio Trabuco, cineasta, tomó una de las cámaras y corrió hacia la fecha y fue el único que registró ese momento en imagen de ese discurso. Pero era tal la euforia que logramos coordinar un programa extraordinario. Bueno, dicho todo esto, digo que Allende para mí fue la figura más importante y más fundamental que ha pasado por mi vida, sin gran lugar recuerdo, a dudas. Y que, gran recuerdo, Miguel, realmente espectacular. Sí. Vamos a volver sobre eso porque es algo muy inédito. Rector, antes que se vaya a la reunión que tiene pendiente, sí me importa mucho porque además Allende, lo recuerda muy bien Miguel ahora, habla desde los balcones de la fecha. Su primer discurso lo hace en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. No es algo casual. ¿Qué significó para alguien que en ese minuto estudiaba, era un estudiante de medicina, ¿no? Un año Vivaldi de 20 años, el triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970? ¿Qué significó para esa generación? Sí, bueno, qué lindo escuchar a Miguel, porque bueno, nosotros como estudiantes teníamos distintas tareas, éramos los jóvenes allendistas ese día, y tengo nítido los recuerdo, en todo caso, para compensar las cosas, si el canal de la Universidad de Chile estaba dando ganador a Alessandri, el otro canal, que era el canal alessandrista, estaba dando ganador a Salvador Allende, así que estábamos de alguna manera compensando las dos situaciones. Me acuerdo patente de todo, entonces yo decía, bueno, se supone que nosotros estamos procurando que salga al aire el canal que está dando como perdedor a nuestro candidato, era como bien para ahogar la situación. Pero sí, pero yo creo que como nunca había una sensación que creo que no es fácil para seres humanos en la historia en general, de sentir una emoción que trascendía lo personal, lo individual. Se generaba un ambiente, y eso es lo que yo recuerdo. Me acuerdo que llegué caminando a la FECH, de donde estábamos como estudiante, ya había terminado el discurso de Allende, y me acuerdo seguir en una multitud eufórica, pero una sensación de realmente de no tener los límites habituales de los intereses personales e individuales y sentir que había un nivel de compartir, de comunicación con el resto de la población a través de la cual uno iba caminando única. O sea, yo creo que son sensaciones que no tendría uno por qué tener el privilegio de sentir en vida, y cuando uno la siente tan reiteradamente como era lo que vivíamos como jóvenes. Sobre todo piénsese que éramos jóvenes, que teníamos toda una vida por delante, que le íbamos a pasar una sociedad totalmente distinta a esta sociedad tan marcada por pobreza, por privaciones, por desigualdades, que era la que habíamos conocido en Chile. Entonces era una sensación muy, muy, muy única. Y creo que es muy importante no solamente tener eso presente, sino que también reflexionar en las múltiples circunstancias que impidieron que ese proyecto pudiera en total desarrollarse.
Y termino con esto, digamos, yo creo que es como también para pensar qué cosas pasaron dentro de esto, cuáles fueron las dinámicas internas también, porque no es cuestión tan solo de decir que el mundo era absolutamente polarizado y por lo tanto no cabía en estas excepcionalidades como hubiera sido Chile, o que por definición no se puede llegar a una sociedad drásticamente distinta por una vía electoral, etcétera, sino que yo creo que también es muy, muy importante una reflexión sobre qué pasó al interior de los movimientos que uno esperaba era lo que tenía que haber apoyado al gobierno y por qué eso tuvo debilidades importantes que facilitaron por lo menos que esta experiencia no fuera única. Pero me quedo con lo que han dicho los tres, con la tremenda emoción única que representó, sobre todo para los jóvenes, para los estudiantes, el compromiso que había desde la Universidad de Chile, impresionante, los jóvenes estudiantes de la Universidad de Chile, lo que hicimos ese día, lo que para nosotros significaba eso. Eso, gracias. Gracias, Enio. Me parece importante la reflexión en torno a qué fue. Bueno, primero quiero que cada uno de ustedes, y quiero que Carmen, partas tú, comente algún episodio. Todos ustedes conocieron a Allende, estuvieron con Allende, ¿no? ¿Qué momento podría, de todos los momentos que cada uno de ustedes pudo haber estado con el presidente, qué momentos que lo recuerdan con mayor nitidez en tanto marca una impronta, una personalidad, una voluntad? Creo que me interesa mucho eso. ¿Qué minutos, Carmen? ¿Cómo lo retratarías tú? Y por otro lado, quisiera que eso lo unieran a qué hizo, qué factores despertaron tanto, fueron los que gatillaron tanto interés a nivel internacional por el triunfo de Salvador Allende, porque evidentemente que los ojos se volcaron del mundo se volcaron hacia Chile, ¿no? Chile pasó a ser un centro absolutamente, ¿no?, de ebullición, de expectativas, donde todo el mundo seguía lo que estaba pasando aquí. Que, por un lado, este interés internacional y por otro, esta figura de este presidente que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, todos ustedes lo conocieron de cerca. A mí, Faride, lo que me parece fundamental recordar entre mis recuerdos, Salvador Allende era un caballero, un hombre que hay que pensar en alguien que llevaba en sí mismo la esperanza. Él sufrió muchas derrotas antes del 4 de septiembre. Y en alguna de esas derrotas, recuerdo patentemente, la anterior, el 64, cómo llorábamos y él podía levantarnos el ánimo a todas las mujeres que estábamos ahí reunidas en su lugar y decir, la próxima ganamos. Sí, alguien que llevaba en sí mismo una tal convicción, una tal... y con esto él va a avanzar en su vida, manteniendo una amistad, una fidelidad a los revolucionarios de América Latina. Hay que pensar en Allende no como, si uno piensa en decir Allende y su línea política y no comprende que ese hombre era amistad, afecto, fidelidad, ética, valores, como yo decía antes, un hombre de corazón, un hombre que yo tuve el privilegio de trabajar junto a Beatriz Allende con él, que tenía una admiración por las mujeres, una capacidad de escuchar lo que las mujeres que él quería y que lo acompañaban, que eran sus cómplices toda su vida, le reflejaban de la política. ¿Sí? Era un hombre múltiple, capaz de interesarse a la más mínima acto que había que realizar en algún lugar, pueblito de Chile. Recordemos el Tren de la Victoria, el 64, la película de Joris Stevens. Recordemos que por eso gana Allende. Allende gana porque él va a crear
un partido y luego al final la Unidad Popular, habiendo acompañado, y lo digo porque hoy día habría que hacer política de la misma manera, hoy día habría que ir pueblo por pueblo, estación de tren por estación de tren, hablando, conversando. Él fue un educador y esas personas, nosotros que convivimos con él momentos a veces muy tensos, difíciles, otras muy alegres, siempre lo que me sorprendía era esa manera repleta de humor, repleta de consideraciones para discutir violentamente con algunos compañeros que queríamos acelerar más, o con la propia Tati, que estábamos discutiendo cómo ir para allá, para acá, la lealtad de esos diálogos entre Miguel Enrique y Salvador Allende, a los que no participé, pero que también tenía con nosotras, o que podía, recordemos lo que hace como presidente del Senado, es decir, él tenía una admiración, un cariño y una lealtad por los movimientos revolucionarios, por Cuba, y eso no hay que olvidarlo nunca, porque le da mayor grandeza todavía a lo que era su visión política para Chile, su programa, lo que él quiso hacer en democracia, en total libertad, y no olvidar nunca que Salvador Allende muere por el sufragio universal. Él cree en el sufragio universal y lo va a defender, va a ganar, y luego se va a inmolar en esa línea. Es la democracia lo que él está defendiendo, pero una democracia, y todo su programa al ser elegido es un programa socialista: nacionalización, reforma agraria, educación, salud, todo lo que hoy tenemos que hacer. Entonces yo digo, intentaría que en mi recuerdo lo que me viniera fuera llenar a Salvador Allende de nuevo frente a nosotros hoy día en Chile de contenido político, porque aunque era otra época, otra historia, la historia, justamente estamos en la Universidad de Chile, la historia lo que entrega son instrumentos para pensar, y lo que él nos entregó, Salvador Allende, como hombre político y como hombre soñador, tenía un sueño y por él muere, es de toda vigencia, de toda vigencia. Entonces, gana unas elecciones sin renunciar a nada y nunca renuncia. Y mis recuerdos, bueno, van en esa familiaridad. Genial. Lástima que hoy día ya no queden trenes ni estaciones de trenes, a propósito de tu observación, lamentablemente. Y de paso, a propósito de eso, estamos saliendo recién de un paro de camioneros brutal. Costa, estoy pensando a propósito de los recuerdos y de la pregunta que les hago sobre rasgos que les haya quedado marcado de la personalidad del presidente y por qué este impacto. Pero sí no puedo no recordar. Luego Miguel va a recordar a propósito de la alusión de Carmen, ¿no? De la vinculación de Allende con esos movimientos revolucionarios, la famosa película Compañero Presidente, ¿no? De este diálogo con Debré, que filma Miguel. Pero por otro lado estoy pensando, y la pregunta va para Costa Gabra. Hay un minuto antes que Costa llegue a Chile en que se va a exhibir La Confesión en Chile, y ya ha salido Allende. La Confesión es una crítica y una denuncia a lo que significan los crímenes del estalinismo, ¿no? Y hay un momento en que se dice que la película no se puede exhibir en Chile porque está prohibida, porque la han censurado. ¿Y qué pasa ahí? Cuenta a propósito de esta libertad y de este espíritu de Salvador Allende. Costa. Me han llamado diciendo que los socialistas, Allende, prohibieron la película de salir en Chile. Llamé a los distribuidores americanos, a la Paramount, y han dicho, ¿qué pasa con la película en Chile? Dicho, nada, esperamos, era en el verano, hay que esperar el invierno para salir la película.
Entonces he dicho no a Olivares, a la gente que me ha llamado, diciendo, no, yo baso una declaración que no es prohibida. He dicho, no, es difícil, no se puede entender. He dicho, ok, yo vengo a Chile. Fui a Chile, he llamado, me han encontrado Augusto Olivares, que es un personaje extraordinario. Sí. Le quiero decir que veramente era un personaje de una fuerza de izquierda, de una convicción profunda. He llegado a él de ser mi amigo finalmente por siempre. Y entonces Augusto me ha dicho, vamos a ver Allende. Dicho, no te quedas al hotel, pero vamos a ver Allende. Fuimos a ver Allende y Allende me ha dicho, no hay prohibición, no hay ninguna prohibición. Los periódicos son los libres de hacer todo que quieran. Los cineastas hagan lo que quieran. Nosotros no prohibimos la confesión. Probablemente que muchos comunistas no eran de acuerdo con eso, pero él insistió muy fuertemente porque diciendo que no va a ser prohibida. Así había esta primera reunión gracias a Augusto Olivares con Allende que descubrió el hombre que habló también de libertad, también de cultura, también de su pueblo y las suferencias de su pueblo, que nosotros en Europa no lo conocemos nada de eso, aunque también la gente de izquierda. Y así era curioso porque además he dicho a Augusto Olivares, hagamos una conferencia de prensa por decir exactamente qué es la verdad. Me he dicho, no hacemos una conferencia de prensa, hay una emisión domingo por la tarde que toda la gente vea y vamos a ver tú como una sorpresa por todos. Que hemos hecho, que era una explicación formidable y que era un golpe muy interesante. Y después, 2 días después, Fratello había visto mucha gente muy cerca de Allende, que descubierto gente que habían también colaboradores, que habían también no diría un amor, pero una admiración de seguir a este hombre muy particular. ¿Por qué particular? Porque hizo posible de haber un hombre de izquierda en América Latina al poder, que era casi único, que cuando se veía Allende no se puede decir así sin hablar con él, que era un personaje così Superman. Nada que más, era un personaje de todos los días, como simple doctor, que conocía tanta gente que decía, no hay posibilidad de ser un jefe. Era un jefe, fue un jefe. Entonces, la segunda vez que le he visto, he llegado a decir a Dios que se agradezco mucho, y me había dicho, hay que decir a los europeos que no habrá siempre libertad en Chile. He dicho, quería saludarlo. Me dijo, ¿por qué no vienes con nosotros para conocer el Chile al sur? Vado a Tomuco. He dicho, con placer. El día después había el aero para partir de Tomuco. Llegó a mí y me dijo, no vienes con aéreo. Era pequeño aéreo. No son peligrosos. No. Hay un coche que te espera, tú vas con 2 personas y así ves también cómo es Chile. Lo visto a Tomuco, repito lo que he dicho antes, es que millares de mapuches creían Allende. Ha hecho fotografías, habló con algunos. Por él era la esperanza, era el futuro, ¿no? Que puede cambiar su vida, que aparentemente es una vida muy difícil, muy complicada. Y así era la primera vez que llegó en Chile. La segunda vez lo he visto también 2 otras veces. Y había siempre esta fuerza, esta voluntad de ir adelante. Muchos años después aprendí por un amigo argeliano de Argelia que cuando había este golpe, que era seguro que había el golpe de Pinochet, el presidente de Argelia ha llamado a Allende diciendo que hay un aéreo que puede venir y ustedes pueden venir a vivir y golpear en Argelia. He dicho, no, yo me quedo con mi pueblo. Quiero decir hasta final. Eso es también un final extraordinario. Esto sacrificio personal por su pueblo
es un ejemplo por siempre, me parece. Sí. Bello recuerdo, Costa, interesante. Miguel, ¿tiene que ver eso, Allende, esta relación, bueno, con el mundo cultural, con los cineastas, con los creadores internacionales, no solamente en Chile, ¿no? A propósito, me parecía importante además consignar este tema de la libertad de expresión dentro de Chile a propósito de las contrahistorias que se han creado falsas, ¿no? En términos de que no había libertad. Efectivamente hubo una amplia libertad de expresión y lo que narra Costa es un muy buen ejemplo de eso. Pero este interés internacional y este interés de Allende, además, para que se conociera la experiencia chilena, ¿tenía que ver con eso? ¿Por qué crees tú que fue tan impactante, por una parte, a nivel internacional, la experiencia, el triunfo de Salvador Allende? Y por otra, preguntarte por tú que tuviste también contacto estrecho, Allende además, bueno, fuiste el gerente de Chile Films, ¿no? La empresa cinematográfica del Estado, filmaste ese compañero presidente, creo que 71 cuando Costa viene a filmar Estado de Sitio, tú estás filmando compañero presidente, ahí hay un paralelo. ¿Qué sensación, de todas las veces que tú estuviste con el presidente, creo que tú destacarías, qué recuerdas, qué te quedó más nítidamente en tu memoria que refleje mejor la personalidad de Salvador Allende? Pregunto esto porque hay generaciones, evidentemente, que no lo conocieron, que solo se han aproximado a través de los textos, ¿no? Allende, por lo demás, ha sido una figura no muy reivindicada en nuestro país, recién ahora reaparece, pero durante muchas décadas, durante la transición, yo diría que más bien fue ocultado. Entonces creo que sería interesante un poco contar quién era este personaje, algo que a ti te haya dejado una huella. Bueno, su tremenda personalidad, su seguridad en el proyecto político que encabezaba, claro, él había construido a la izquierda chilena desde el año 52, 58, 64, había recorrido todo Chile, había estado prácticamente en todos los hogares de los chilenos, de tal modo que la gente lo percibía como una persona de su familia. Era un hombre muy, muy, muy cercano. Y el movimiento de la Unidad Popular y de los frentes populares no se puede entender sin la personalidad de Allende, con toda su grandeza y con todos sus defectos o falencias, pero ahí estaba Allende construyéndolo. Ahora, una de las cosas que a mí más me impresionó, tomando en cuenta la gran personalidad del líder, era su afecto, su ternura personal. Recuerdo que después de una reunión en su casa en Guardia Vieja, antes de los programas de televisión, donde yo era un asesor de él, con Augusto Olivares, que era su gran amigo y asesor principal, con José Toboá, viendo lo que iba a contestar y cómo, bueno, estos detalles, ellos se retiraron, se fueron y quedé solo yo con Allende en su casa. Él de pronto se alejó de mí, se fue hacia el ventanal de la casa y yo me acerqué y él dijo esta frase que se me quedó para siempre. Él dijo, la Tencha está bien, la familia está bien, vamos a ganar, compañero. Silencio, no recuerdo nada más, pero como soy un hombre de cine y de imágenes, eso me caló profundamente, muy profundamente. Esto era un monólogo consigo mismo, estaba hablándose a sí mismo, le estaba hablando a su propia historia y al país, y eso me hace entender la coherencia permanente, el sentido de la amistad, de los afectos, de la lealtad de Allende consigo mismo y con su programa. Tengo muchos otros, me cuesta mucho elegir un momento, pero si me permite, hay uno que para mí fue decisivo. Estaba en Guardia Vieja, le anuncian a Allende que viene una comisión de la Unidad Popular del más alto nivel, que tiene que comunicarle algo muy importante. Rápidamente se organiza un pequeño lugar, un sillón para él, un sillón, una especie de sofá para los dirigentes de la Unidad Popular. Y vienen gente como Bolodia Teite, como Alberto Jerez, vienen personas como mujeres, la senadora Campuzano, etc. Se sientan enfrente. Nosotros los que estábamos ahí trabajando con Allende empezamos a servir.
como si fuéramos parte de la gente que tendía la casa, y él les pregunta a qué se debe la visita. Y alguien dice, después de mucha dificultad, en un momento bastante dramático, diría yo, mire, Salvador, es que nosotros pensamos, reconocemos su trayectoria, pero creemos que usted ya no va a ser el candidato de la Unidad Popular, no va a ser nuestro candidato porque ya ha pasado el tiempo y usted es una figura gastada. Y mira, me mira, y yo estoy al lado de él y me mira. Y si estoy gastado, bueno, cambiaremos, pues, dice. ¿O no, compañero? Y yo, claro, asiento que sí. Dice, bueno, miren, ustedes vayan y díganle a los compañeros y a los partidos de la Unidad Popular que Allende va a ser el candidato y que Allende va a ser el próximo presidente de Chile. Muchas gracias, dijo, se levantó y se fue. Y los demás dirigentes se fueron realmente. ¿Qué podían hacer? Bueno, ese tipo de escenas, de momentos, se me quedaron grabados para siempre, porque además él los tomaba con mucho humor y después los comentaba y se reía de alguna manera, no de la gente, porque era un hombre, como dijo Carmen, muy caballero, muy respetuoso, pero esa convicción de él estaba siempre presente en los actos públicos y en los actos privados. Y esa otra pregunta que yo te hago y que tiene que ver con esa dimensión del impacto internacional. Te lo digo porque además cuando tú haces esta película con Debré, este diálogo, ¿no?, de Allende con Debré, también de alguna forma tiene que ver con este impacto, el debate que se produce afuera en torno al proceso de Salvador Allende. ¿Por qué crees tú que causó tanto impacto internacional esto? ¿Por qué era tan seguido todo el proceso de la Unidad Popular? Bueno, porque era inédito que un presidente marxista, marxista y revolucionario, instaurara una revolución con libertad de expresión, con respeto a los poderes públicos, con respeto a la oposición, con respeto al oponente. Es decir, una revolución en libertad. Una revolución, como él lo dijo, con empanada y vino tinto, o sea, una vía chilena al socialismo, y se lo dice a Reyes en un momento en la entrevista, le dice, mira, esto lo voy a decir con mucha modestia, dice, pero estamos inaugurando un camino nuevo, una revolución diferente, una revolución acorde con lo que es la historia de Chile, con lo que es su tradición. Y claro, por ejemplo, cuando fuimos a la Universidad de Columbia con Orlando Letelier, a mostrar, compañero presidente, multitud de estudiantes de Columbia, cuando entramos gritaban Allende, 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 Allende. Era impresionante en Estados Unidos. Y en Argentina y en Uruguay, las discusiones con los compañeros después de ver la película eran larguísimas y eran muy enjundiosas. Y les llamaba mucho la atención esta personalidad del presidente y esta forma de explicar las cosas inexplicables para ellos. Inexplicable para la izquierda que pudiese haber un gobierno de la izquierda sin suprimir determinadas libertades, por decirlo claramente. O un hombre con una solidaridad tan grande con todos los movimientos revolucionarios, pero que sin embargo tenía un camino propio que señalaba además grandes posibilidades al resto del mundo de hacer una revolución como la de él. Como fue después, pues, la influencia en Francia, en Italia, etcétera, en todo el mundo. Evidente. Gracias, Miguel. Enio, la misma pregunta, el impacto de Allende afuera, ¿cuál crees tú que son las razones? Y antes quiero sí decir una cosa, no puedo no consignar a propósito de las libertades de esos 3 años, que yo siendo periodista y ejerciendo como periodista esos 3 años en Chile Hoy, ¿no?, hasta el día del golpe, me consta que nunca hubo mayor pluralidad, ni de diversidad, ni de debate en los medios de comunicación, y nunca hubo un gesto ni un acto de censura. Yo creo que eso es muy importante para las nuevas generaciones, ¿no?, a propósito del gran tema de la libertad de expresión, de las libertades públicas, y cómo efectivamente fueron respetadas absolutamente, religiosamente, sagradamente. Fue una verdadera lección en ese sentido. Enio, el tema del impacto de Allende, de su elección a nivel internacional, lo que significó, ¿cómo se veía eso?
Y, sí, mira, a propósito de exactamente eso y que tiene que ver todo con la libertad de expresión, el tremendo impacto que tiene el triunfo y el golpe en la Europa occidental es enorme. O sea, como el impacto que tiene sobre el ideario, el proyecto político, por ejemplo, de Berlinguer en Italia es enorme, y cómo golpea a las alternativas que había, porque realmente se estaba construyendo también una alternativa a la forma hasta entonces conocida de socialismo. Y genera una duda que persiste, que es válido plantearlo hasta el día de hoy, que por una parte ven como, no sé, alguien podría decir, ven como era imposible instaurar un régimen social distinto sin la fuerza, y del otro lado uno podría también argumentar, claro, pero ¿cómo queda la democracia en una instancia en la cual ante la derrota se recurre necesariamente desde el otro lado a imponer por la fuerza la restauración del régimen e impedir que el cambio que el pueblo mayoritariamente había votado, digamos, no se pudiera realizar? Por lo tanto, creo que es algo que estremece muy profundamente a todos los sectores y obliga a una reflexión. Y sin duda que influyó enormemente en las alternativas que buscaban un socialismo sin recurrir a un método dictatorial, como ustedes muy bien han señalado. Yo por mi parte, bueno, ahora tengo que retirarme, lo lamento infinitamente, ha sido un privilegio enorme estar con Costa Gravas, con Carmen, con Miguel, contigo, Faride. Quería decir dos reflexiones porque escuché muy emocionado también lo que aquí se dijo, y algunas palabras de Carmen quisiera tomarlas, digamos, en dos cosas. Ya lo dijo también Costa, creo, y Miguel. Uno, que es excepcional, la voluntad y convicción de triunfo. Si eso habitualmente los discursos muchas veces contestatarios casi parten de la base de que uno está hablando desde una derrota inevitable, ¿me entiendes? O sea, es tan fuerte el enemigo, el poderoso, bla, bla, como se decía. Y esa absoluta convicción de Salvador Allende, que no solamente debíamos moralmente, teníamos el deber de ganar, sino que íbamos a ganar de verdad. Y lo otro es que una cosa, fíjate que me he dado cuenta y confieso que era algo que muy tardíamente se me viene a la mente. Piensen, y si pensamos en trascendencia internacional, yo creo que el discurso de despedida, que uno casi no puede acordarse de eso sin emocionarse, ¿ya? El discurso de despedida de Salvador Allende, que va a pasar a la historia como uno de los discursos políticos importantes que haya dicho cualquier mandatario en el mundo. En ese discurso una cosa, fíjate, que es notable, Como trataba de sugerir yo delante, es tan obvio que dentro del propio campo había mucha incomprensión, mucha irresponsabilidad, quizás sería una palabra adecuada, pero diciendo eso, fíjate, en su discurso final, Allende no tiene una palabra, ninguna, de reproche para con su propia gente. Que uno pensaría que estaría en todo el derecho de decir, bueno, ya quizás si hubiéramos sido más racionales muchas veces. Y yo creo que eso le otorga una grandeza impresionante realmente. Es de una grandeza. Él sencillamente denuncia a quienes hicieron imposible una transición democrática, ¿no? Pero mantiene una lealtad y un cuidado hasta el último momento, porque el pueblo que lo apoyó él entendía lo que venía, pero que sufriera lo menos que se pudiera, y desde luego nadie de más se arriesgara. Ese mensaje a su propia gente que hace Salvador Allende, creo que es impresionante y es notable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Realmente, doctor. para la Universidad de Chile, Usted, Carmen, Miguel, para la Universidad de Chile es un privilegio haberlos tenido ustedes realmente. Muy Ok. emocionante haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enio. Seguimos entonces, por favor, vamos con la última pregunta, que de alguna manera es una reflexión la que les quiero pedir. Para ir cerrando esta conversación en torno a los 50 años del triunfo de Salvador Allende, hoy 4 de septiembre. ¿Cuál creen ustedes que es el legado, ¿no?, que deja Salvador Allende 50 años después? ¿Cuál creen ustedes que es la marca, ¿no?,
el momento histórico, el legado, el tributo que Allende deja en términos de lo que significa la experiencia, su existencia y estos 3 años de la Unidad Popular. Costa. La primera cosa es la manera que él habló se ve muy claro en la película que hizo Miguel con Debré. Habló de la revolución, habló de una otra revolución. La idea general por la revolución era las revoluciones que conocemos hasta la Revolución Francesa, que muchas veces se terminan muy mal, como la Revolución Francesa, por ejemplo. Y él va a hablar de un tipo de revolución completamente distinta. Era un golpe enorme, de ver que era una otra posibilidad de llegarse al poder, conducir al pueblo a una revolución verdadera, pero de medios distintos, de medios democráticos, de medios que conocían todos, pero no pasaba que era posible de hacerlo. Entonces era el golpe para mí que único, que siempre presente. Cómo haber un otro tipo de revolución, una revolución verdadera que yo creo mucho de eso. Perfecto. Gracias, Costa. Miguel, ¿cuál crees tú que es el legado de Salvador Allende 50 años después, cuando estamos conmemorando esta fecha? Y sobre todo, nosotros que sabemos muy bien cómo durante mucho tiempo Allende fue negado en las últimas décadas de la transición a la democracia. Miguel, yo debo irme. Gracias, Costa. Muchas gracias por estar aquí. Fue un placer. Chao, muchas gracias. Chao, Miguel. Chao. Adiós, adiós. Te llamo, ¿eh? Te llamo. Sí, Chao, absolutamente. Adiós. Gracias, Costa. Adiós a Eli. Sí, nos había dicho Costa Muchas que gracias. se tenía que ir, que podía estar solo 45 minutos. Así que perfecto. Gracias, Michelle. Gracias. Miguel, el legado... Bueno, que la revolución es con democracia, que es imposible hacer una revolución sin democracia, sin libertad de expresión y sin esos valores que son consubstanciales a la vida democrática. Y que sin duda, ¿no? y que el valor del individuo es tan importante como el valor de lo colectivo, que no se puede olvidar el valor del individuo o poner el valor, la libertad individual en relación con la libertad colectiva, que ambas cosas deben conjuntarse. Que creo que el intento de Allende sigue siendo válido y sigue siendo un legado importante, que por supuesto podemos refundar sin lugar a dudas el 25 en el plebiscito tan importante que se va a llevar a cabo en Chile, llevando adelante el apruebo. La convicción de que hay que vencer, pero hay que vencer con justicia, con igualdad y con equilibrio. Perfecto. Gracias, Miguel. Carmen, tu reflexión final en esta fecha en que conmemoramos la figura de Salvador Allende, su legado. ¿Qué énfasis señalarías tú en cuanto a su legado? Creo, me repito, pero creo que sí, en Chile, en Francia, voy a decir brevemente, en Francia, Allende, la Unidad Popular, era el proyecto de Mitterrand. Por lo tanto, se explica que la solidaridad del pueblo francés con la resistencia a Pinochet haya sido tan masiva. Mitterrand, como presidente, apoyó, la Embajada de Francia apoyó la lucha de resistencia clandestina y abierta contra Pinochet desde la Embajada. Mitterrand siguió y vino a Chile, es decir, el impacto de Allende internacionalmente fue enorme. La derecha europea combatió a Allende e intentó también en Francia bloquear, siguiendo a Estados Unidos. Por lo tanto, la experiencia de Allende es una experiencia que fracasó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa eso? Significa que hay que recordar
el cadáver de Allende y esa imagen terrible de su cerebro, la fotografía de un vacío, un cuerpo que tiene un vacío, pues no, hay que estudiarlo. Y ese legado de Allende, repito, visto, vivido desde la rebelión popular de octubre, de esos 5 meses, recorrí asambleas, debates, el espíritu de Salvador Allende, el espíritu de nuestros muertos, de Miguel y otro, estaba allí presente. Entonces, ¿qué significa recordar a Allende? Significa que debemos llenarlo de vida, no recordar el héroe, recordar, como hemos hecho esta tarde, anécdotas, recordar al hombre. Y yo insisto mucho en que tenemos que recordar, porque es muy importante hoy día, el tiempo de la fraternidad, esos 1000 días en que tantos internacionalistas, intelectuales, artistas vinieron a vivir una sociedad entera en estado amoroso, como dice Guzmán y como lo vivimos y lo recordamos cada uno. La creatividad, ¿en qué contexto? En un contexto de lucha de clases. Porque ¿qué sucedió en Chile? En Chile sucedió con Allende un pueblo victorioso. Sucedió que la igualdad se vivía, se tenía conciencia de ella, se activó y se ejercía todos los días. Pero frente a nosotros se levantó el odio a la igualdad. Y el odio a la igualdad hasta el día de hoy, en este planeta entero dominado por el fascismo económico, en este planeta entero el odio a la igualdad es lo que decía Walter Benjamin hablando de aquello antes de morir. Él dice, un fascista no es más que un liberal dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo diría, un neofascista no es otra cosa que un neoliberal dispuesto a llegar hasta el final, a destruir nuestra sociedad. Allende nos recuerda que es posible ganar, que la fraternidad, el afecto, la educación, el estar del lado de los oprimidos, sin nunca claudicar de esa posición, es lo que nos llevará a vivir con la esperanza entre los dientes. La historia, Allende, ese hombre político, nuestros recuerdos deben constituirse en un pasado activo, con el cual inventamos el futuro. Estoy segura. Muchas gracias, Carmen, por esa reflexión, pero antes de terminar, las invito a un recuerdo musical que sin duda les interpelará. Se trata de Charagua, una obra creada por Víctor Jara, interpretada por Inti Illimani. En su libro Canto Inconcluso, Joan Jara cuenta, comillas, la primera melodía que Víctor compuso para Canal 7 se publicó más adelante en un single con el título de Charagua, y fue la primera pieza con instrumentos autóctonos que alcanzó la lista de éxito. Llegó a ser tan conocido y popular que cuando Inti Illimani la interpretó en uno de sus recitales, en un remoto paraje del desierto nortino, el público creyó que le estaban tomando el pelo y que lo que en realidad hacían era pasar el disco por los altavoces. Nadie podía creer que un grupo tan importante como para figurar en las listas de éxito estuviese tocando para ellos. Esta versión que escucharemos fue facilitada por la Fundación Víctor Jara, que es nuestra fundación aliada y con la cual hacemos bastantes actividades. Vamos a ver este intermedio y luego los despido. Un día llegó al garage de la casa donde ensayábamos, Víctor, debe haber sido más o menos en marzo del 71. Llegó Víctor y detrás de su sonrisa, oculto en su sonrisa, y nos dijo: chiquillos, me pidieron que hiciéramos la música para la televisión nacional. Yo me imagino una cosa así, como trompeta, así, pa, 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 pa.
Gracias a la Fundación Víctor Jara por este hermoso recuerdo y homenaje a Víctor Jara y una música que sin duda fue la banda sonora de nuestra generación. Y vamos a despedir este panel. Muchas gracias, querida Carmen Castillo, por haber estado aquí hoy día, en este día histórico, sin duda, medio siglo de conmemoración de un hecho absolutamente histórico. Querido Miguel Litín, a nuestro querido Costa Gabra, al rector de la Universidad de Chile, a todos quienes hicieron posible esta transmisión que fue seguida a través de Facebook Live de la Universidad de Chile, de la señal de nuestra radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes y gracias por habernos acompañado en esta jornada, que es el primero de los 3 conversatorios que hemos organizado para conmemorar esta fecha. Muchas gracias.